Hola, hoy estamos con Alfredo Euse. Alfredo. Cuéntanos a qué te dedicas. A Gaminear realmente yo soy un vago profesional que empecé a crear contenido y no sé, la gente por alguna razón lo empezó a ver. Perfecto. Y aquí dentro de Barbosa, ¿qué papel cumples? ¿Cómo ha sido tu desempeño El social aquí? loquito con el megáfono, ¿sí me entiende? Pues o sea, yo creo que hay muchos problemas que son muy difíciles de abarcar por la misma dinámica conflictiva del pueblo, ¿sí me entiende? Ujú. Como buenos pueblerinos nos entendemos a punta de machete, a los hijueputazos. Y pues hace, pues, como hace parte de la idiosincrasia del pueblo, entonces muchas veces se hace como muy difícil hablar y conversar con el vecino sobre cómo vamos a solucionar problemas que nos afectan a los dos. Entonces, en cierta medida, eso ha sido como la forma en como yo he abarcado, obviamente como con dramas y como un personaje que muchas veces es muy conflictivo y toda la cosa, pero eso es como lo que yo hago, como intentar hablar del pueblo y colocarlo en la agenda, aunque sea a través de payasadas, diría yo. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esa labor y viviendo aquí en Barbosa? Yo llevo viviendo acá en Barbosa desde los 15, 14 más o menos, y ya tengo Mm. 29, estoy viejo. De marica, estoy muy viejo. Y la verdad es que eso empezó cuando se cayó un puente que hay acá abajo, que estaba muy viejo, que era un puente como muy tradicional de Barbosa, y por malas decisiones administrativas se le colocó una draga al lado del puente. ¿Sabes qué es una draga? No. Una draga es como una cosa con la que se saca material de altas cantidades Ah, ok, sí. del piso, ¿cierto? Entonces colocaron una draga ahí y eso le quitó los cimientos al puente y ese puente se Afectó mucho. cayó. Y pues a nosotros, en ese tiempo yo estaba recién salido del colegio y me parecía como tan chistoso, como mera antítesis a la lógica, como Mm. colocar una puta draga en la base de un puente. Pero bueno, eso pasó y nosotros dijimos como, bueno, marica, pues por lo menos sacamos chistes al respecto, ¿no? Y nació una página que se llamaba Barbosalandia, que era con el propósito de burlarnos de la clase política de Barbosa, y no solamente como de la clase política, sino como de la clase elitista barboseña. Mm, perfecto. Y dentro de ese trabajo como de liderazgo y de vocero dentro de la comunidad, en temas culturales, ¿cómo piensas o cómo ves el desarrollo cultural que ha tenido todo el tiempo que tú llevas viviendo aquí Sí, en primero Barbosa? yo no me considero vocero, yo me considero alguien que tiene la capacidad de hablar mierda de manera entretenida. Ok. ¿Sí me entiendes? Porque, Convincente. exacto, no convincente, sino ser entretenido, entretener a la gente. Uh -huh. Eso no es fácil. Y como buscar formas de que sea capturador para el ojo, para el oído, ¿cierto? Y yo creo que el problema cultural en Barbosa es que hay muchos artistas, pero no hay promotores culturales efectivos. ¿Cierto? Muchas veces la cultura, lo que nosotros entendemos como música, teatro, artes plásticas, Uh -huh. etc., no solamente requieren del artista, sino que requieren de una Apoyo. estructura y un andamiaje administrativo que se encargue de presentar los papeles. Por ejemplo, muchas de esas cosas funcionan con el Ministerio de Educación o con el Ministerio Sí. de Cultura, y a ti te toca presentar propuestas y proyectos y te los dan 2 o 3 años después. Entonces acá en gran medida ha faltado como esa fuerza del mismo sector cultural de decir, venga, no es solamente ser talentosos y tener una capacidad de crear arte, sino entender que detrás de eso tiene que haber un andamiaje administrativo que empuje ese papel para que nosotros podamos tener los recursos. Y yo siento que al sector, y yo no hago parte del sector cultural, ¿sí me entienden? Entonces es como una crítica también muy conchuda de mi parte, porque yo Sí. tampoco es que esté allá comiendo mierda con ellos. Pero sí creo que ese aspecto de que les falta organización Uh administrativa, -huh. algo muy simple, no hay casa de la cultura. O sea, la Casa de la Cultura no solamente tiene el propósito de que usted vaya a practicar allá, sino que allá haya servicios administrativos de la cultura, ¿sí Uh me -huh. entendés? Y eso es lo que ha faltado en Barbosa, servicios administrativos de la cultura. No tanto como que los muchachos no tengan ganas, porque acá la verdad los muchachos son muy rebuscadores Sí, y la si hay la sacan iniciativa. y la sacan como la tengan que sacar, pero la sacan. Mm. Pero sí falta ese orden institucional detrás de lo que es la gestión cultural. Perfecto. Y dentro de tu conocimiento, ¿tú cuáles crees que han sido esos planes o qué planes hay para fomentar eso? Y no solo eso, también, digamos, las problemáticas que tú veas y con las que trabajes día a día. Yo creo que los egoísmos y el rencor del pueblo es muy difícil de... Porque es que entender que, digamos, vos y yo tocamos un instrumento en la banda. Sí. El hecho de que este pueblo sea tan chiquito no significa que usted no solamente es mi compañera de banda, sino que puede Mi que haya sido mi competencia. compañera de colegio,
sino la exnovia de mi Ah, novio. total. Ese tipo de cosas y que son tan estúpidas, marica, Pero que se vuelven cosas muy se personales. vuelven muy difíciles para planear. Ujú. Entonces, yo siento que muchas veces, por ejemplo, acá hay algo que yo resalto mucho que hizo Magali hace muchos años, que fue el Consejo Municipal de Cultura. Mm, Eso es una institución en donde la comunidad se puede organizar para empujar ese papel que hay que empujar, total. ¿sí me entiendes? Como para poder hacer la gestión administrativa que hay detrás de la gestión cultural. Se reunieron, se votaron, y yo sé que hay gente que no se quiere, que se Ujú, odia, y que lo más probable es que por eso no se reúnen. ¿Sí me entendés? Entonces se total. pierde como esa posibilidad de realmente trabajemos en equipo, porque hay un montón de rencores de pueblo que son muy difíciles de pasar, y lo digo incluso incluyéndome, ¿sí me entiendes? Hay gente Ujú, que yo no me trago, y se sí, me hace muy difícil trabajar en equipo con esas personas. Entonces, creo que eso es algo muy difícil que tenemos nosotros que entender, que hace parte de nuestra idiosincrasia, y definir estrategias para callar el corazón, para que podamos hacer algo por esta así maricada, ¿sí me es. entendés? Sí. Y también tocando ese tema muy importante que tú dices, como del regionalismo que se tiene y de esos rencores que se tiene por ser un pueblo pequeño, ¿tú cómo ves el tema de la migración? De cómo es percibido en las personas que vienen de otras regiones del país o también de otros países, como lo puede ser Venezuela, aquí. Y cómo ha sido Vea, se les da oportunidades, la ¿no? inmigración en gran medida tiene que ver mucho con la capacidad adquisitiva del migrante. ¿Sí me entiende? Y que, por ejemplo, yo creo que Barbosa va a pasar por un tema vamos a definir qué tipo de migración lucrativa queremos. Mm, Porque una cosa es el chamo, que sí me entiende todo bien, si vienen a camellar bien, y si vienen a robar, pues marica, también hay ladrones colombianos, ¿sí me sí, entendés? es verdad. La naturaleza del crimen no tiene nada que ver con la nacionalidad, ¿cierto? Esa es mi perspectiva en cuanto al migrante venezolano, que la verdad yo lo recibo como con manos más abiertas. Claro. A mí me preocupa más el migrante europeo, el migrante estadounidense que viene como con propósitos de turismo sexual, con propósitos de Y que tienen descualquierarse, una tasa de criminalidad mucho más alta que incluso y venezolanos. que en gran medida nosotros tenemos un sistema jurídico que hace que haya menos fuerza de administración de justicia. Es verdad. ¿Sí me entiendes? Entonces Sí, acá sí, sí. vos te puedes más fácil con desaparecer una niña. Entonces a mí me preocupa mucho con este tema de la inmigración, y más porque Barbosa está lleno de fincas recreativas. Sí. A mí me preocupa que nos volvamos, dejemos de ser el pueblo para volvernos una zona llena de parcelas en donde aparecen niñas muertas en las fincas cada fin de semana. Total. Ese tipo de turismo y ese tipo de inmigración a mí en lo personal me genera más preocupación y zozobra que realmente, como muchas veces el odio que hay al chamo, porque es que el odio que hay al chamo es el mismo odio que hay por el costeño Ujú. y por el rolo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de regionalismo me parece que muchas veces a través del chisme lo vamos sobrellevando. Es verdad. Y si el tema de la criminalidad es muy difícil, y las invasiones es muy difícil, y es muy complejo de llevar, pero yo siento que Colombia no ha vivido como una crisis migratoria como la ha vivido Europa o como la ha vivido Sí. Estados Unidos, que no tenemos realmente la infraestructura para recibir tanta gente. Tantas La verdad, personas. en estos momentos sí podemos, no ha sido un gran golpe para la economía, y la verdad yo siento como que ya estamos a la final del proceso migratorio. O sea, realmente no hay más venezolanos que puedan llegar, ya todos se Sí, fueron, ya, ¿cierto? ya están los que están. Entonces, como que esa página, desde mi perspectiva, lo más probable es que sea una perspectiva muy cómoda por vivir en el pueblo, Ujú. pero yo siento que a mí lo que más me preocupa es esa otro tipo de inmigración. Que realmente, más allá de ser Barbosa, es Es Colombia entera el que y a nivel está. Medellín y su área Exacto. metropolitana, ¿sí me Ya nos entendés? volvimos en una Antioquia completo, es una zona muy turística y muy atractiva para ese tipo de turismo. Y que si Entonces, nos ponemos a ver, fue algo muy parecido por lo que pasó Tailandia y Bangkok, y que son los mismos problemas: flexibilidad en cuanto a las drogas, la policía, la seguridad el hecho de social, que la policía no es tan efectiva, policía muy corruptible, obviamente, total. y el hecho de que la edad de consentimiento es tan baja. Sí, ¿Sí ven dónde saca la edad de consentimiento? En Colombia técnicamente son 15 años, en claro, Estados Unidos son 18, en Europa exacto. hay países que es 21. Entonces ese tipo de cosas, esas dinámicas que hacen parte de nuestra idiosincrasia como sociedad, hacen que nos volvamos muy propensos a turismo sexual, y que ojalá eso se quede en el Lleras. ¿Sí me entendés? Ujú. Ya no lo podemos combatir, que se quede en el Lleras, en el Parque del Poblado. No lo traigan al pueblo. Exacto. Es, A es, las partes rurales exacto. de Antioquia. Y que de por sí es donde menos hay menos capacidad de administración de justicia para poder abarcar Exacto. esos problemas. Listo. Muchísimas Eso es gracias. todo. Eso fue todo. Ah, no, marica, eso es muy Perfecto. breve. No sabía que vamos a hablar más de la gente. Me iba a No, preguntar ya sobre esos son los alguien. temas más puntuales. Respondiste con mucha claridad y muchísimas gracias. No, Melo.